tal? Hoy vamos a meternos de lleno con algo diminuto, algo que es prácticamente invisible, pero que es, sin exagerar, el motor de casi toda la tecnología moderna. Es el corazón que late dentro de nuestros teléfonos, computadoras y bueno, de casi todo lo electrónico que nos rodea. Vamos a hablar de la unión PN. Para entender por qué es tan revolucionaria, partamos de una pregunta. Imaginemos que necesitamos controlar el flujo de la electricidad, que vaya en una sola dirección, pero que se bloquee por completo en la contraria. ¿Cómo se lograría algo así? Pues la respuesta está en una pieza elegantísima de la física de semiconductores. Muy bien, para construir esta calle de un solo sentido necesitamos un ingrediente clave, el silicio. Pero ojo, no cualquier silicio. Necesitamos silicio con dos personalidades muy distintas, dos versiones que han sido preparadas de forma muy especial. Y aquí están. A la izquierda tenemos el silicio tipo P. A este se le han añadido ciertas impurezas para que tenga muchísimos de los que llamamos huecos, que para fines prácticos se comportan como portadores de carga positiva. A la derecha está el silicio tipo N. A este se le hizo lo contrario, tiene un exceso de electrones libres, que son carga negativa lista para moverse. Así que tenemos dos materiales, uno con un montón de espacios vacíos y otro con las partículas perfectas para llenarlos. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa en el instante exacto en que estos dos materiales se juntan? Porque aquí es donde ocurre la verdadera magia. En el momento en que se tocan, se crea una frontera, una unión. De un lado, todos esos electrones libres ansiosos por moverse. Del otro, todos esos huecos esperando ser llenados. El escenario está listo para que la acción comience de inmediato. Y ahí van. Por pura concentración, los electrones libres del lado N empiezan a cruzar la frontera, como una gota de tinta que se esparce en el agua. Se difunden y, claro, rápidamente empiezan a caer en los huecos del lado P. A este movimiento inicial se le llama corriente de difusión. Pero lo más interesante es lo que queda atrás. Cuando un electrón y un hueco se combinan, se neutralizan. Y los átomos que dejaron atrás ahora son iones fijos que no se pueden mover. Esto crea una delgada capa de iones positivos en el lado N y de iones negativos en el lado P, justo en la frontera. Y esta capa de iones fijos no es para nada pasiva. De hecho, crea algo permanente y con una consecuencia importantísima, una barrera eléctrica. A esta zona se le conoce como la región de agotamiento. ¿Por qué? Porque ha quedado agotada, o sea, vacía de portadores de carga que se puedan mover. Es como si se formara una tierra de nadie en medio de la unión, una franja que funciona como un aislante. El resultado final es que estos iones fijos crean un campo eléctrico interno. Este campo genera un voltaje de barrera, que se opone a que más electrones sigan cruzando. El sistema llega a un punto de equilibrio. La difusión se frena por completo. La barrera está en su lugar. Bien, entonces ya tenemos esta barrera estable. ¿Y si quisiéramos controlarla? Pues resulta que sí podemos, aplicándole un voltaje externo. Y dependiendo de cómo lo apliquemos, todo cambia drásticamente. Básicamente hay dos formas de hacerlo, con polarización directa o con polarización inversa. Si usamos la polarización directa, es como si ayudáramos a las cargas a cruzar, achicando la barrera. Pero si usamos la polarización inversa, hacemos todo lo contrario. Reforzamos la barrera, haciéndola todavía más grande y difícil de cruzar. Y aquí se ve perfecto. A la izquierda, en polarización directa, el voltaje externo reduce la barrera a casi nada y ¡pum! La corriente fluye, luz verde. A la derecha, en polarización inversa, el voltaje hace que la barrera se vuelva un muro gigante y la corriente simplemente se detiene en seco, luz roja. Y así, de esta forma tan elegante, hemos creado nuestra calle de un solo sentido. Este comportamiento de permitir o bloquear, este encendido y apagado, no es un simple experimento de física. Es literalmente el pilar sobre el que se construye toda la electrónica moderna. Toda esta física, todo este proceso, se puede resumir en un único gráfico que cuenta la historia completa. Es como la firma, el ADN de la unión PN. Y aquí la tenemos, la famosa curva corriente-voltaje. Fíjense bien, cuando el voltaje es negativo, o sea, polarización inversa, a la izquierda, la corriente es prácticamente cero, nada. Pero apenas el voltaje se vuelve un poquito positivo, polarización directa, la corriente se dispara de forma exponencial, pasa de estar apagado a encendido de una manera espectacular. Y lo que es todavía más increíble es que todo este comportamiento tan complejo se puede describir con una sola fórmula, elegante y poderosísima, la ecuación del diodo. Esta pequeña ecuación predice a la perfección la curva que acabamos de ver. Captura la esencia de nuestra compuerta de un solo sentido.
Entonces, ¿por qué importa tanto todo esto? Porque este principio es el motor de todo. Lo vemos en los diodos, que usan esta calle de un solo sentido para convertir la corriente alterna de la pared en la corriente directa que necesitan nuestros aparatos. Lo vemos en los LEDs que iluminan nuestras pantallas. Ahí, la unión PN libera esa energía en forma de luz. Y al revés, en las celdas solares, que absorben luz para crear corriente. Y por supuesto, y quizá lo más importante, es la base de los transistores, los miles de millones de interruptores microscópicos que al abrir y cerrar este paso forman el cerebro de nuestras computadoras. Es que es realmente asombroso pensar que todo, desde un simple cargador hasta el procesador más avanzado del mundo, se basa en este fenómeno que ocurre en la unión casi invisible entre dos pedacitos de silicio modificado. Y bueno, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. La unión PN definió la era de la electrónica. ¿Cuál será el próximo descubrimiento? ¿La próxima unión de materiales o de principios que defina la tecnología del futuro? El tiempo lo dirá.